con el álgebra de matrices, es decir, las operaciones que se pueden hacer entre ellas, ¿sí? Continuamos con la multiplicación de dos matrices. Miremos entonces cómo se define esa multiplicación. Tenemos que, para ir al producto AB, ¿cierto? Entre dos matrices A y B, se requiere, ojo, que el número de columnas de la matriz A, de la primera matriz, sea igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, antes de multiplicar, debemos fijarnos, ¿sí?, que se cumpla esta condición para que en efecto se puedan multiplicar las dos matrices, ¿sí? Entonces acá, en forma general, suponemos una matriz A de orden m filas por n columnas, otra matriz B de orden n filas por p columnas, ¿sí? Luego entonces vemos que el producto sí se puede realizar. Acá les voy a mostrar, ¿sí? Lo que uno hace al inicio de esto, coloca el orden de cada matriz, chequea que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B, ¿sí? Y entonces la matriz producto, ¿sí?, es una matriz de orden las filas de A por las columnas de B, ¿sí? Entonces los internos son iguales y me queda el orden de los externos, por decirlo así, ¿sí?, de la matriz producto. Bueno, entonces los elementos que componen a la matriz producto, ¿cómo los obtengo? ¿Sí? Entonces vemos acá la matriz A, que tiene m filas y n columnas, ¿sí? Y la matriz B, que tiene n filas, ¿sí?, y p columnas, ¿sí? Bueno, entonces por ejemplo, para hallar, acá ya les explico qué es esto. Para hallar el elemento que está en la fila I y columna J, entonces yo me voy a la fila I de la matriz A y columna J de la matriz B, ¿sí? Y voy a armar unas parejas, ¿sí? Voy a multiplicar el primer elemento de la fila I con el primer elemento de la columna J, es decir, A sub I1 por B sub 1J, este por este, más, sigo, el segundo elemento de la fila I por el segundo elemento de la columna J, ¿sí ven? Más, y sigo, ¿cierto?, hasta formar todas las parejas, hasta llegar hasta el último elemento de la fila I y multiplicarlo por el último elemento de la columna J, ¿sí? Sumo todos esos numeritos y ese va a ser el valor de la entrada C sub IJ, ¿sí?, en la matriz producto, que corresponde a la fila I de la primera matriz y la columna J de la segunda matriz, ¿sí? Por ejemplo, para hallar el elemento, vamos acá a ilustrarlo, que quede bien claro, el elemento C sub 1, 2, ¿sí?, en la matriz producto. Entonces, el 1 se refiere, ¿sí?, con rojo acá, a la fila, ¿sí?, número de fila en la primera matriz, en este caso, fila 1, ¿sí?, fila 1. Y el segundo numerito, con azul, es la segunda columna en la matriz B, en la segunda matriz, ¿sí? Entonces fíjense, ahí lo encierro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ese numerito, ¿cómo lo tengo? Vamos a multiplicar entonces en orden. Cogemos el primer elemento, ¿sí?, de la fila 1, es decir, A sub 1, 1, y lo multiplicamos con el primer elemento de la columna 2, B sub 1, 2. Entonces sería A sub 1, 1 por B sub 1, 2, más, ahora cojo el segundo elemento en la fila 1
y lo multiplico por el segundo elemento, ¿sí?, de la columna 2, es decir, A sub 1, 2 por B sub 2, 2 más, y así, ¿cierto?, armo parejas hasta llegar hasta multiplicar el último elemento de la fila 1, ¿sí?, con el último elemento de la columna 2, es decir, A sub 1n por B sub nj, ¿sí? ¿Sí? Entonces así, cuando se tiene que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, se garantiza, ¿sí?, que estas multiplicaciones, ¿sí?, que todos esos elementos formen parejas, ¿sí?, fila acá con columna acá, todos queden en pareja, ¿sí? Se puede hacer la multiplicación, luego la suma y conocer el elemento de la matriz producto. Bien, pasemos entonces a un ejemplo. Acá nos pide multiplicar una matriz de orden 2 por 3, que es esta primera matriz aquí, 2 por 3, con una matriz de orden 3 por 3, ¿sí? Entonces fíjense que si se puede multiplicar, el producto sí está definido. Veamos por qué. Si esta matriz la llamamos matriz A y a esta matriz B, ¿sí?, esta matriz C, entonces vemos que A es de orden 2 por 3, ¿sí?, 2 filas, 3 columnas. Voy a multiplicarla con la matriz B, que es de orden 3 por 3, ¿sí? Entonces fíjense, con rojo voy a cerrarlos, que el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B, ¿sí? Por lo tanto, el orden de mi matriz producto va a ser número de filas de A por número de columnas de B, es decir, 2 por 3. Y como es 2 por 3, entonces va a tener 2 filas, ¿sí?, con 3 columnas. Y se vendrán estos elementos, C sub 1, 1, C sub 1, 2, listo. Ahora debemos mirar qué valor tiene cada elemento de esto, ¿sí? Entonces procedemos de esta manera. Voy a encerrar con rojo lo que voy a multiplicar, ¿sí? Y hallar C sub 1, 1. C sub 1, 1, ¿sí? Permíteme aquí, corrijo. C sub 1, 1, bien grande. Entonces, la primera fila de la matriz A. Primera fila con segundo número es un 1 con la primera columna de la matriz B, ¿sí? Formo pareja allí. Entonces sería primer elemento con primer elemento, 0 por 6, 0 por 6 más, ahora segundo elemento con segundo elemento, 1 por 9 más 1 por 9 más tercer elemento con tercer elemento, más 2 por 12, 2 por 12. Efectúo los productos, 0 por 6, 0, ¿sí? 1 por 9, 9 y 2 por 12, 24. Esta suma me da 33. 33 es el numerito, ¿sí?, que va en esta entrada, ¿sí?, C sub 1, 1. Bien, seguimos con C sub 1, 2. C sub 1, 2 precisamente es, ¿cierto?, el elemento que tienen allí referenciado. Voy a borrar esto acá, ¿sí? Y C sub 1, 2, fíjense que es primera fila de la columna A, ¿sí?, con segunda columna de la matriz B. Justamente acá están, ¿cierto?, referenciados. Entonces
primer elemento con primer elemento, es decir, 0 por 7, 0 por 7, más segundo elemento, ¿sí?, de la fila con segundo elemento de la columna, ojo, ¿cierto?, multiplicándose, 1 por 10, más tercer elemento de la fila con tercer elemento de la columna, es decir, 2 multiplicado con 3. Efectúo la multiplicación, esto me da 0, 1 por 10, 10, y 2 por 13 me da 26. Al hacer la suma me daría 36, ¿cierto? Es decir, 36 iría aquí, ¿sí? Vamos ahora con C sub 1, 3. C sub 1, 3, es decir, en la matriz A, primera fila, ¿sí?, y en la matriz B, tercera columna, me ubico allí. Vamos a hacerlo con un color, con rojo. Entonces, sigo con la primera fila, ¿sí? Ahora voy acá con la tercera columna, porque ese es 1, 3. En orden, ¿cierto? 0 por 8, 0 por 8, más, ahora, segundo elemento de la fila, segundo elemento de la columna, 1 por 11, más 2 por 14. ¿Sí? Entonces hago la multiplicación, 0 por 8, 0, más 1 por 11, 11, 2 por 14 sería 28. Al hacer la suma de esos tres elementos obtendríamos 39, ¿sí?, en esa entrada. Entonces en esta entrada 39, ¿sí? Sigo así, en ese orden. Vamos entonces, permíteme borrar. Ahora dejamos fija la fila 2 de la matriz A. Permítame, yo la resalto. Ahora voy con esa fila, ¿sí?, va a ser multiplicada sus elementos con, ¿cierto?, los elementos de cada columna de la matriz B. Entonces arranco y me van a generar estos elementos de acá, ¿sí?, de la segunda fila en la matriz producto. Entonces arranquemos. C sub 2, 1, C sub 2, 1 va a ser igual a segunda fila por primera columna. Vamos aquí a encerrarla. ¿Sí? Sería 3 por 6. Yo borro acá, 3 por 6, más 4 por 9, más 5 por 12. Eso va a ser igual a 3 por 6, 18, más 4 por 9, 36, y 5 por 12 sería 60, ¿sí?, 60. Hago la suma, sumo las unidades, 0 más 6 más 8 sería 14, 4 llevo 1, ¿sí?, sumo las decenas, sería 6 más 3, 9, 1, 10, si llevo 1 sería 11, era como resultado 114, ¿sí?, que sería la entrada, el valor de la entrada de C sub 2, 1. Seguimos con C sub 2, 2, C sub 2, 2, entonces es segunda fila de la matriz A por segunda columna de la matriz B, ¿sí? Entonces acá vamos a encerrar, bueno, ya está encerrada, ¿cierto?, la segunda columna de la matriz B, ¿listo? Esta con esta, A sub 2, 2, C sub 2, 2, ¿sí? Arranco, sería 3 por 7, 3 por 7 más
4 por 10 más 5 por 13. ¿Sí? Sería 3 por 7, 21, más 40, más 65, que es 5 por 13. Al hacer la suma, ¿sí? Acá tengo 61 más 65, eso daría 126. 126. Eso. Y por último, vamos a mirar, ¿cierto? ¿Quién va aquí? C sub 2, 3. C sub 2, 3. Entonces es segunda fila en A, tercera columna en B. ¿Sí? Entonces encierro acá la tercera columna de B. Aquí pinté la segunda fila de A. Bueno, entonces empecemos. 3 por 8 más 4 por 11 más 5 por 14. Entonces 3 por 8 sería 24 más 4 por 11, 44 más 5 por 14, 70. ¿Sí? 70. Sumo las unidades, 0, 4 y 4, me darían 8 en las unidades. ¿Sí? Las decenas, 7 y 4, 11. 11 y 2, 13, se daría 138. Listo. Y acá tengo el cálculo, ¿sí? La justificación, ¿sí? De dónde van a salir cada una de estas entradas, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer este proceso para justificar, pensar en estos valores. Copiamos entonces aquí al frente, que eso es igual a, colocamos los respectivos valores, C sub 1, 1, 33, C sub 1, 2, 36, C sub 1, 3, 39, cierro, C sub 2, 1, 114, C sub 2, 2, 126 y C sub 2, 3, 138. ¿Sí? Entonces tengo la matriz C, ¿sí? Que es el producto entre A y B, y tengo acá la justificación. ¿Sí? Entonces he terminado. Tenemos ahora un ejemplo donde nos propone, ¿sí? Si es posible calcular B por A, siendo A esta matriz de una fila por dos columnas y la matriz B una matriz cuadrada, ¿cierto? Dos filas y dos columnas. Veamos entonces la matriz B. Si nos piden B por A, ojo, ¿cierto? B es la primera matriz. La matriz B es de orden 2 por 2 por la matriz A, que es de orden una fila por dos columnas. Fíjense que el producto no va a estar definido. ¿Por qué? Fíjense que el número de columnas de la primera matriz no es igual, ¿sí?, al número de filas de la segunda matriz. Por lo tanto, podemos decir que como el número de columnas de B no es igual al número de filas de la segunda matriz, que es A, entonces
el producto entre B y A no está definido, ¿sí? O sea, no es posible multiplicarlas, en otras palabras, ¿sí? Entonces ya justificamos por qué no se puede ese producto, ¿sí? Cada vez que no se pueda, escribimos algo así. Siguiente ejemplo. Bueno, entonces comenzamos con la multiplicación y las matrices manejan entradas que son números reales. Vale la pena entonces preguntarse que si ese producto de matrices es conmutativo, ¿sí? Es decir, que si yo multiplico A por B, entonces va a dar lo mismo que si multiplico a B por A, ¿sí? ¿Sí? Si da lo mismo, entonces el producto de matrices es conmutativo, ¿sí? Entonces les queda de ejercicio verificar que el producto de matrices sea conmutativo. Recuerden, primero hago A por B, que de hecho se puede, ¿cierto? Porque son matrices del mismo orden, 2 por 2. Luego multiplico B por A, esa matriz por esta, ¿cierto? Y verifico entonces que los resultados sean iguales o no. Si son iguales, decimos que el producto, ¿cierto?, es conmutativo, y si no, no es conmutativo. Siguiente. Lo que sí cumplen las matrices, ¿sí?, esta ley asociativa y distributiva. Voy a aplicarla aquí, ¿cierto? Si tenemos tres matrices A, B, C, ¿sí?, y tenemos definido el producto, o sea, que se puedan multiplicar, ¿sí?, entonces para hacer el triple producto yo puedo hacer primero el producto de las dos últimas, ¿sí?, y lo que me dé lo multiplico por la primera matriz, o yo puedo multiplicar las dos primeras matrices y ese producto lo multiplico por la tercera matriz, ¿sí? Miren que ambos procesos, ¿sí?, me van a dar el mismo resultado. Otra propiedad que cumple el producto de matrices es la ley distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Si tienes que una matriz A multiplica una suma de matrices, podemos proceder así: la matriz A por la primera matriz que está sumando, más, ¿sí?, la matriz A con la segunda matriz que se está sumando, ¿sí? O si tenemos una suma que multiplica una matriz, de igual manera, ¿sí?, el primer sumando la primera matriz con el que está multiplicando, más el segundo sumando, la segunda matriz sumando con la matriz que está multiplicando, ¿sí? Entonces, ¿cómo checar que esto se cumple? Construyan tres matrices, ¿sí?, y sigan estos pasos, verifican que si se cumple, ¿sí?, matrices cuadradas, para que sea más fácil el proceso. Bueno, este video culmina con la matriz identidad. La matriz identidad, ¿sí?, ¿quién es? ¿O quiénes son? ¿Sí? Entonces es un conjunto de todas las matrices cuadradas de un orden n, ¿sí? Cuadradas, recuerden que es que el número de filas es igual al número de columnas. Entonces esas matrices cuadradas, ojo, las cuadradas, tienen una identidad multiplicativa, es decir, que existe una matriz, ¿cierto?, única matriz I sub n del mismo orden de las matrices, ¿sí?, cuadrada, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, tal que si cojo una matriz de orden n por n y la multiplico por esa matriz, va a lo mismo que coger esa matriz de identidad y multiplicarla por mi matriz A, ¿sí?, y esas dos multiplicaciones siempre van a dar, ¿sí?, A, la matriz A. Las entradas no se alteran, por eso se llama matriz de identidad, ¿sí?, como el papel del 1 en la multiplicación de reales. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Acá toda matriz cuadrada multiplicado por la matriz de identidad de orden n, ¿cierto?, va a dar la misma matriz, ¿sí?, de orden n por n. Ahora, esa matriz I sub n, ¿sí?, ¿cómo es su forma? Entonces es una matriz que
en la columna principal tiene unos, entradas unos, y las demás entradas por encima de la diagonal y por debajo de la diagonal van a ser nulas, o sea, ceros, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la matriz de identidad en las matrices de orden 2×2? Se llama I sub 2 y es una matriz, ¿sí?, que tiene dos filas con dos columnas y en la diagonal tiene entradas, ¿cierto?, unos, y las demás entradas son ceros. La matriz identidad, ¿cierto?, I sub 3 para las matrices de orden 3×3 es una matriz que en su diagonal tiene entradas unos y los demás elementos de entrada 0, ¿sí? Ahora verifiquen, escojan una matriz de orden 2×2, ¿sí?, la que ustedes quieran formar. La matriz A, por ejemplo, la matriz A yo la puedo formar -1, 4, 7, 8, y multipliquen esta matriz por esta matriz, ¿sí?, y, ¿cierto?, deben obtener esta misma matriz. Los invito a hacer ese cálculo. ¿Listo? Entonces, esto ha sido todo en cuanto a la multiplicación de matrices.